Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Radiovisión no se responsabiliza por el contenido de las mismas. Programa clasificación A, apta para todo público. Contenido F, educativos, formativos y culturales. Y contenido O, opinión. Las ideas se plasman con esfuerzo y dedicación. Las obras se construyen para el desarrollo de la sociedad. La Cámara de la Construcción de Cuenca presenta Construye Cuenca. Construye Cuenca. Un programa con visión de futuro. Amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos una semana más a ser parte de Construye Cuenca, este programa de la Cámara de la Construcción de nuestra ciudad, dedicado a temas importantes, a invitados también muy interesantes que semana a semana nos acompañan y que comparten con nosotros este tiempo. Les invitamos a que se queden junto a nosotros hasta las 9:30 de la mañana por la señal de Radiovisión 106.1 y también a través de las redes sociales de la Cámara de la Construcción de Cuenca. Transmitimos este programa vía Facebook y por supuesto en la señal de Radiovisión. Todos son bienvenidos a contribuir a través de sus comentarios, también de sus preguntas para el tema que vamos a estar tratando el día de hoy, que es el proyecto de reforma a la ordenanza de áreas históricas y patrimoniales. Hoy me acompaña el socio de la Cámara, Esteban Orellana, que está con nosotros para ayudarnos con su valioso aporte, pues a esclarecer muchísimo más este tema. Esteban, ¿qué tal? Bienvenido, qué gusto compartir nuevamente con usted este espacio. Muy buenos días, Gaby. Un cordial saludo absolutamente a todos los constructores, constructoras que están escuchándonos, a la ciudadanía en general, y muchísimas gracias siempre por poder aportar en este valioso espacio. Un tema importantísimo que a todos los cuencanos nos compete y nos interesa, ¿no? Vamos en este momento a saludar a nuestros auspiciantes, a quienes semana a semana nos acompañan aquí en Construye Cuenca. Iniciamos espacio de publicidad. Deja las herramientas por un momento. Haz una pausa. Construye Cuenca regresa en breve. Inicio de espacio publicitario. Kubiak presenta sus productos y sistemas innovadores para la construcción sustentable. Vigas, perfiles para estructuras metálicas, losas colaborantes, tejas y techos termoacústicos, techos industriales y comerciales, canales para recolección de agua lluvia, edificaciones de acero, tubos de acero para muebles, conducción eléctrica, cerramientos, tubos inoxidables, decorativos y para conexiones hidrosanitarias. Y las últimas novedades: encofrados, paneles de hormigón celular, tanques de acero inoxidable, estructuras y paredes de steel framing, placas de fibrocemento, yeso y perfiles de acero para gypsum, construcciones modulares. Kubiak, productos y soluciones para la construcción sustentable. Alta Tierra Compañía Limitada es una constructora inmobiliaria, desarrolladora de proyectos funcionales, centrada en la necesidad personalizada de nuestros clientes. Nuestro proyecto, Cumbres de Loreto, ubicado cerca de la ciudad de Cuenca, brinda a nuestra colectividad viviendas sostenibles que atienden a una demanda de soluciones eficientes, a precios económicos y con tasa de interés preferencial del 4.99%. Alta Tierra Inmobiliaria. Si puedes soñarlo, puedes crearlo. Para garantizar la calidad de un diseño de estructuras sismorresistentes, las varillas deben cumplir con los más altos estándares que exige el mercado. Por eso la varilla microaliada de Novacer está elaborada con tecnología que le da mayor resistencia, además de una microestructura homogénea y uniforme,
que permite doblar con facilidad e incluso recuperar su forma original. Prefiere lo seguro. Varilla microaleada de Novacero, la más confiable. Novacero, el acero del futuro. ¡Arqui! ¿Por qué tan preocupado? Dije, no consigo los materiales para mi obra. ¿Qué pasó? ¿No conoce el Mega Hierro? Ahí encuentra de todo. Varillas, vigas, cemento, armex, sanitarios, grifería, cerámica, pintura. Ya entendí. Mejor vamos entonces al Mega Hierro que lo tiene todo. Momentito, si vas para allá, yo voy contigo. Porque el Mega Hierro es el papá de las ferreterías. Y del hogar también. Inicia bien el mes con grandes ofertas y descuentos. Por el mes de la construcción, construye, remodela y decora al menor precio. Mega Hierro. Construye Cuenca regresa a la obra. Fin de espacio publicitario. Estamos de regreso y algo que no puede faltar en este programa Construye Cuenca son las buenas noticias y la información actualizada para cada uno de sus socios. Así que es momento de conocer el flash informativo que se ha preparado para esta semana. Flash informativo de la Cámara de la Construcción de Cuenca. Conforman mesa técnica de avalúos y catastros. Ante la necesidad de establecer parámetros que permitan regular el precio del suelo urbano en el Cantón Cuenca y con ello facilitar el desarrollo de proyectos de vivienda y otros relacionados con la ejecución de obras de carácter público y privado, la presidenta de la Cámara de la Construcción, arquitecta María Cristina García, propuso a nombre del sector conformar la mesa técnica de avalúos y catastros, colectivo que estará integrado por los distintos representantes del sector de la construcción, la academia y ciudadanía. El acuerdo cuenta con el respaldo del concejal José Fajardo, quien comprometió el trabajo de los funcionarios municipales y concejales afines al tema, para cumplir una hoja de ruta y con ello contar con acciones concretas en beneficio de la ciudad. Presentan resultados de investigación. El director de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca, arquitecto Fernando Pauta, presentó los resultados de la investigación, aplicación de la teoría de la renta en la evaluación del suelo urbano con fines catastrales para la gestión de las municipalidades en el Ecuador. El trabajo busca entregar herramientas claras para que los gobiernos locales, unos de ellos Cuenca, pueda establecer acciones concretas para regular los precios del suelo urbano. Los propietarios de terrenos piden un costo muy superior en relación al avalúo emitido por el municipio, y esto debe cambiar a fin de planificar un adecuado desarrollo urbano, destacó Pauta. Innovación y beneficios para los socios. Miércoles del Proveedor es el programa organizado por la Cámara de la Construcción de Cuenca con la finalidad de brindar a los socios un espacio de formación, aprendizaje e innovación. El miércoles pasado se realizó el lanzamiento del producto Bricafix, Innovación y Evolución del Cemento. De esta forma, los expertos Pedro Espinosa, subgerente comercial de DICEM, y Luis Molina Gutiérrez, gerente general de Brica, Colombia, presentaron este producto que recurre a la nanotecnología para aplicarla a la construcción. La cita contó con una numerosa participación y al final se sortearon interesantes premios. Observatorio Empresarial. La Cámara de la Construcción, en su compromiso con el desarrollo local, participa de manera activa en espacios de propuestas y toma de decisiones para la coordinación de acciones interinstitucionales. De esta manera, la arquitecta María Cristina García, presidenta de la Cámara de la Construcción de Cuenca, en conjunto con representantes de las cámaras de la producción de la localidad, participaron en un conversatorio convocado por la Universidad de la SUAY, mediante el Observatorio Empresarial, donde plantearon la necesidad de identificar las características y el comportamiento del sector de la construcción. Charla en materia de seguridad y salud en el trabajo.
La Cámara de la Construcción de Cuenca, en el afán de capacitar a sus agremiados en materia de salud y seguridad del trabajo, realizó la conferencia sobre cambios en el Sistema Único del Trabajo, con la participación del ingeniero Henry Mariño, ingeniero en seguridad industrial, a través de su programa Jueves del Constructor, que se transmite por Facebook Live. La nueva reglamentación contiene directrices específicas para el Ministerio del Trabajo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, destacó Mariño, a tiempo de señalar que estas directrices deben ser cumplidas de manera estricta y de esta forma garantizar el bienestar de quienes laboran en el sector de la construcción. Plan de seguridad para las empresas. Toda empresa debe contar con un ingeniero en seguridad que esté plenamente calificado para elaborar un plan de salud, seguridad y riesgos del trabajo. Las empresas, sean grandes o pequeñas, pueden iniciar con reglamentos y planes mínimos de prevención. El experto en salud y seguridad del trabajo, Henry Mariño, propone que los constructores se agrupen alrededor de la Cámara de la Construcción de Cuenca para crear un solo reglamento que minimice el riesgo y garantice la seguridad de los trabajadores, tomando en consideración que la mayor cantidad de accidentes se da en el sector de la construcción. La industria de la construcción busca empuje. La industria de la construcción es el cuarto sector más importante en el Ecuador y durante la pandemia se vio afectado en gran medida, realidad que convoca a la ejecución de acciones para generar confianza y alianzas estratégicas entre lo público, privado e inversión. Humberto Cordero, socio de la Cámara de la Construcción, destaca que el mayor desafío es combatir el miedo, generar confianza en el mercado, seguridad jurídica, ambiental y financiera, para que los 20.000 millones de dólares que están paralizados fuera del país vuelvan y activen la producción. Para esto es necesaria una sinergia entre todos los actores productivos a fin de conciliar los intereses particulares de cada uno de estos sectores vinculados al desarrollo local. No hay reglas claras para ser competitivos. Alfredo Peña, presidente ejecutivo del Grupo Graiman, una empresa que se mantiene 60 años en la industria enfocada a la construcción, indicó que durante la pandemia la empresa tuvo una contracción del 45%. Hoy experimentan la recuperación con un 20% de crecimiento con respecto al trimestre del año pasado, gracias a la aplicación de normas que les han permitido ser más eficientes tanto en la industria como en la construcción. Durante su intervención en el programa Construye Cuenca de la Cámara de la Construcción, expresó que serán competitivos cuando tengan la posibilidad de contar con su propia materia prima de manera sustentable y puedan establecer estrategias de financiamiento efectivo que superen el obstáculo de conciliar con tasas de intereses acorde a la moneda actual. Importante información la que se ha compartido hoy a través de nuestro flash informativo, ¿no? Desde la Cámara de la Construcción, siempre dando toda la información importante y destacada. Vamos a empezar, arquitecto, con nuestro tema de hoy acerca del proyecto de reforma a la ordenanza de áreas históricas y patrimoniales. Y pues con usted se ha preparado un análisis de lo que ocurre en el Centro Histórico de Cuenca, ¿no? ¿Cuál es la situación actual del Centro Histórico en cuanto a servicios, ocupación e infraestructura? Muchísimas gracias, Gaby. Bueno, es fundamental el hecho de que el centro histórico, las áreas históricas del cantón, están directamente vinculados con la identidad, con la pertenencia de todos. Y no solo es un elemento vivo, que nosotros lo buscamos siempre recuperar, mantener vigente, presente, sino también es un elemento que para nosotros es una gran responsabilidad. No olvidemos de que desde el año 1999 somos un bien que es parte del patrimonio cultural de la humanidad. En ese espacio han transcurrido ya aproximadamente 20 años desde la declaratoria
y el debate es mucho más vigente hoy en torno a la necesidad de establecer una visión mucho más clara. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo vamos a conservar esa heredad que hemos recibido de nuestros antepasados, de todo ese colectivo cuencano, y cómo lo vamos a preservar a futuro? Ese patrimonio mundial que en el área del centro histórico, estamos hablando de aproximadamente 250 hectáreas, ha seguido también incrementándose, ha seguido sumándose, cada vez son nuevas zonas las que también han sido fruto de un reconocimiento por parte de la municipalidad como un ente debidamente calificado dentro del marco legal para poder ir protegiendo ese patrimonio. Zonas como Cristo Rey, la zona del Ejido, fueron también áreas que se han ido estableciendo por un valor importante dentro de ese crecimiento que históricamente ha tenido la ciudad. Ahora, sí es importante saber qué es lo que está sucediendo en estas áreas, porque pese a que son reconocidas, que todos las tenemos siempre en mente como espacios simbólicos de la ciudad y que nos dan, repito, esa gran fortaleza e identidad, también están sucediendo algunos problemas que ya la municipalidad y varios espacios ciudadanos los han estado poniendo de manifiesto, algunos mucho más evidentes que otros. Cuando nos referimos nosotros como cuencanos, decimos, oye, es difícil ir al centro, es difícil, hay muchos problemas de movilidad, pierdes mucho tiempo, ahora que tenemos operando un sistema de transporte masivo como el tranvía, también hay grandes expectativas de qué es lo que sucede una vez que salgamos de este semi-confinamiento en el que todavía estamos nosotros sometidos, puesto que no olvidemos de que en las áreas centrales todavía no están en operación los establecimientos educativos y lo que es el trabajo, las instituciones públicas están todavía a medio gas. Es decir, hay unas presiones que en el último año quizás han bajado en temas de movilidad, pero que se van a presentar apenas se vuelva, ojalá, en corto plazo, a esta normalidad que es tan añorada por todos. Pero la movilidad es solo una parte, repito, es una primera manifestación. Hay otros problemas que están también estableciéndose de fondo. Uno de ellos es ese vaciamiento que tenemos de las áreas históricas. Hay cada vez menos gente en nuestro centro histórico. Y no me refiero quizás al horario habitual, sino a la gente que reside, que vive en el centro histórico y que paulatinamente ha ido migrando a otros espacios, a otros sectores de la ciudad. Esa pérdida de población nos habla de que hay una gran infraestructura en términos de agua potable, de alcantarillado, de accesibilidad, de vías que están debidamente tratadas, trabajadas, y que no están siendo ocupadas en su máxima expresión. Es decir, hay una inversión fuerte que hemos hecho todos los cuencanos, las diferentes administraciones, y que no está siendo utilizada de buena manera. ¿Cómo empezar a trabajar en esto? Son grandes interrogantes que se empiezan a plantear, porque lo primero que debemos definir es cuál es el rol que debe tener nuestro centro histórico. Sigue siendo ese espacio administrativo que funciona de 7:30, de 8 de la mañana hasta aproximadamente las 6 de la tarde y empieza a vaciarse, empieza a ser ese espacio un poquito aletargado, abandonado, en el cual ya nos estamos dando cuenta que hace falta trabajar. Pero es también un espacio en el cual tenemos una alta presión en términos del costo de suelo, en el cual construir es difícil, no solo por las características de las edificaciones que están ahí, muchas de ellas con estructuras que vienen del periodo republicano, sino también en torno a la nueva edificación, porque un centro histórico debe evolucionar, debe ser también sujeto de una intervención que denote la contemporaneidad, pero que sea respetuoso de ese patrimonio histórico, de esos elementos culturales que son también fundamentales e importantes.
Es bastante importante lo que nos menciona, arquitecto, ¿no? Y pues un análisis que realmente al hablar del centro histórico hay tanto para decir. Quiero en este momento invitarle a nuestro público, al que nos escucha a través de Radiovisión 106.1 y también a quienes nos siguen y nos miran en Facebook, para que puedan sumarse a ser parte de este programa a través de preguntas, a través de comentarios que nos pueden dejar justamente ahora en la transmisión en vivo, o que nos pueden enviar a través de nuestra línea WhatsApp, el 0987241093, ¿no? Para seguir conversando acerca de este tema, la ordenanza de áreas históricas y patrimoniales. Esteban, la parte urbana de la ciudad tiene una gran cantidad de infraestructura, como usted lo mencionaba, y que actualmente pues es subutilizada por todo lo que ya se ha dicho. ¿Qué políticas debe implementar el municipio para obtener un mayor aprovechamiento de esta infraestructura? Bueno, Gaby, es fundamental, y creo que no solo es una línea que la maneja o la debe manejar la Municipalidad de Cuenca. Estamos hablando de políticas, de orientaciones que vienen a nivel nacional, pero sobre todo a nivel mundial. Cuando hablamos sobre los objetivos de desarrollo sostenible como un elemento importante en el cual estamos todos embarcados como especie, como colectivos, para poder afianzar y garantizar ese desarrollo sobre todo de las nuevas generaciones. Esas políticas buscan sobre todo que haya una densificación, es decir, que haya un aprovechamiento de esos recursos, que no sigamos desperdiciando todos esos elementos que han sido objeto de mucho tiempo, de mucho trabajo. Yo recuerdo, todavía tenía un poquito menos de edad, cuando se lanzaron los famosos planes maestros de agua potable y alcantarillado en el centro histórico. Eso le costó, a decir de muchos, la alcaldía al doctor Javier Muñoz Chávez, porque hizo una obra que era importante, que era necesaria. A través de etapas se cambiaron todas las redes. Muchos decían, Cuenca está atrincherada, estaban zanjas abiertas, vías abiertas por todo lado, pero eso permitió de que los siguientes años ese espacio de la ciudad tenga unas mejores condiciones. Y ahí se han hecho unos cambios y transformaciones importantes, políticas que afianzan esa densificación, pero que también han ido poniendo orden en otros elementos. En el tema del tráfico, quizás muchos ya ni se acuerden lo difícil que era entrar y conseguir un sitio de estacionamiento en el centro, porque no había. Pero eso ha ido cambiando, es decir, ha habido un esfuerzo importante de las diferentes administraciones de la ciudadanía que han ido buscando transformar y mejorar las condiciones, no solo de edificación del centro, sino también las condiciones ambientales, que ese espacio del centro histórico sea un espacio interesante para vivir. Las nuevas generaciones, quienes vienen atrás, los hogares más jóvenes, pueden empezar a ver el centro histórico como un área, una interesante opción para vivir, no tan alejada, que no necesite tiempos tan largos de traslado. Y eso nos va a obligar también a ver que esas políticas que van para la zona del centro histórico, para las áreas históricas de la ciudad, tienen que buscar de que sean áreas vivas, áreas vivibles sobre todo, que tengamos educación, que tengamos recreación en esos espacios, que las condiciones ambientales sean mucho más amigables, porque se vuelven, caso contrario, entornos un poco hostiles. Vivir con niños, con niñas, con adolescentes en el centro histórico puede tornarse algo que preocupa sobre todo a los nuevos hogares, y que son más bien las políticas que deben irse impulsando. Repito, políticas que van de la mano, sobre todo también considerando un rol comercial importante, atractivo, que también tiene el centro histórico. Es un espacio muy pujante dentro de la economía cuencana, y que lamentablemente se ha visto afectado en los últimos años por esas grandes intervenciones que la ciudad ha apostado de cara al futuro. Así que hay muchos elementos. Una ciudad más sostenible, su conservación del centro y de las áreas históricas va por esa línea, y aspiramos de que estos espacios que están armando de reformas a las ordenanzas vayan impulsando precisamente estos temas. Importante, arquitecto, que así sea, ¿no? Que todas estas ordenanzas, que todos estos cambios, estas reformas que se
sean justamente para beneficiar a los ciudadanos, para impulsar a que se dé este cambio en cuanto al centro histórico, y también es un cambio de pensamiento, ¿no? Porque muchas veces la gente al escuchar centro histórico no lo relaciona o no lo ve como un lugar para vivir, y últimamente ha pasado que uno va por el centro y ve una cantidad de letreritos de estos de se arrienda o departamento en renta y ese tipo de cosas. Entonces ahí se puede ver claramente que son espacios disponibles, pero que no son como que los preferidos por la gente para habitarlos, a pesar de que sus costos no son elevados, pero de pronto es por la infraestructura, ¿no? Casas que son bastante antiguas y que la gente dice, no, como que vivir ahí de pronto no es la mejor opción. Y ya lo decía usted, si es que tienen adolescentes, si es que tienen niños, buscan lugares fuera, buscan espacios más modernos. ¿Cómo lidiar con ese aspecto arquitecto, ¿no? Para que la gente lo vea como un sitio atractivo para vivir? En una época en la cual el tiempo que utilizamos para poder acceder a todos esos bienes, a esos servicios, es algo que está empezando a valorarse de una nueva manera. Había unas expresiones de Pepe Mujica que decía de que uno no compra las cosas con dinero, uno compra las cosas con el tiempo que te tomó adquirir o tomar ese dinero para poder trabajar. El tiempo que nosotros estamos utilizando para acceder a educación, el tiempo que los chicos tienen que establecer para ir a sus establecimientos educativos, para nosotros ir al trabajo, es tiempo que en realidad tiene un costo. En ese sentido, el centro histórico, quienes viven o tienen la posibilidad de vivir en el centro histórico, tiene muchas ventajas comparativas. No necesitamos desplazarnos mucho para poder acceder a varios bienes, y quizás por ahí están los principales atractivos, más allá de esas limitaciones que tiene, como bien dice Gaby. A veces hay gente que dice, no, es que construir, estoy en una casa patrimonial, construir en tierra, recuperarlo va a ser muy complicado, pero también son materiales que tienen muchas bondades. Una casa en tierra hecha con paredes de adobe, climáticamente es muchísimo más agradable, y sobre todo la realidad climática que tiene la ciudad de Cuenca. Obviamente, ahí están otros retos. Hemos perdido mucha mano de obra calificada, es difícil construir, cada vez hay menos, y son elementos que entendemos la municipalidad está buscando también, o buscará en su debido momento, trabajarlos para que sea más asequible hacia los ciudadanos. Aspiramos de que ese centro histórico, esas áreas históricas vivas, puedan ser debidamente consideradas dentro de las políticas públicas que debe el municipio de Cuenca y otras instituciones y los ciudadanos como corresponsables ir trabajando de manera conjunta. Esteban, muchísimas gracias por este análisis. Vamos a hacer una pausa comercial en este momento y luego de esto le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Alfredo Aguilar, que se va a estar sumando pues a este espacio de Construye Cuenca para seguir conversando del tema que hemos planteado hoy. Así que hacemos una pausa y enseguida retornamos con más de este programa. Deja las herramientas por un momento. Haz una pausa. Construye Cuenca regresa en breve. Inicio de espacio publicitario. Kubiak presenta sus productos y sistemas innovadores para la construcción sustentable. Vigas, perfiles para estructuras metálicas, losas colaborantes, tejas y techos termoacústicos, techos industriales y comerciales, canales para recolección de agua lluvia, edificaciones de acero, tubos de acero para muebles, conducción eléctrica, cerramientos, tubos inoxidables, decorativos y para conexiones hidrosanitarias. Y las últimas novedades: encofrados, paneles de hormigón celular, tanques de acero inoxidable, estructuras y paredes de steel framing, placas de fibrocemento, yeso y perfiles de acero para gypsum, construcciones modulares. Kubiak, productos y soluciones para la construcción sustentable.
Alta Tierra Compañía Limitada es una constructora inmobiliaria, desarrolladora de proyectos funcionales, centrada en la necesidad personalizada de nuestros clientes. Nuestro proyecto, Cumbres de Loreto, ubicado cerca de la ciudad de Cuenca, brinda a nuestra colectividad viviendas sostenibles que atienden a una demanda de soluciones eficientes, a precios económicos y con tasa de interés preferencial del 4.99%. Alta Tierra Inmobiliaria. Si puedes soñarlo, puedes crearlo. Para garantizar la calidad de un diseño de estructuras sismorresistentes, las varillas deben cumplir con los más altos estándares que exige el mercado. Por eso la varilla microaliada de Novacero está elaborada con tecnología que le da mayor resistencia, además de una microestructura homogénea y uniforme, que permite doblar con facilidad e incluso recuperar su forma original. Prefiere lo seguro. Varilla microaliada de Novacero, la más confiable. Novacero, el acero del futuro. Arqui, ¿por qué tan preocupado? Dije, no consigo los materiales para mi obra. ¿Qué pasó? ¿No conoce el Mega Hierro? Ahí encuentra de todo. Varillas, vigas, cemento, Armex, sanitarios, grifería, cerámica, pintura. Ya entendí. Mejor vamos entonces al Mega Hierro que lo tiene todo. Momentito, si vas para allá, yo voy contigo. Porque el Mega Hierro es el papá de las ferreterías. Y del hogar también. Inicia bien el mes con grandes ofertas y descuentos. Por el mes de la construcción, construye, remodela y decora al menor precio. Mega Hierro. Construye Cuenca regresa a la obra. Fin de espacio publicitario. Estamos de regreso, amigos. Recuerden que es nuestro programa Construye Cuenca, que sábado a sábado lo transmitimos junto a la Cámara de la Construcción. Estamos hoy tratando el tema proyecto de reforma a la ordenanza de áreas históricas y patrimoniales. Y para eso quiero darle la bienvenida al doctor Alfredo Aguilar, como ya lo había anunciado antes de la pausa, quien es presidente precisamente de la Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales. Alfredo, bienvenido, qué gusto poder compartir con usted este tiempo, este espacio y pues conversar acerca de algo que, como lo decíamos con el arquitecto Orellana, nos concierne pues a todos los cuencanos, ¿no? Hablar de nuestro centro histórico. Tenemos ahí. Muchas gracias, querida Gaby, un saludo cordial a usted. Un saludo cordial a Esteban, a María Cristina, gracias por la invitación, a todos quienes nos están viendo y escuchando, a los socios de la Cámara de la Construcción, a los constructores y a la ciudadanía en general. Solamente una aclaración inicial, querida Gaby, yo soy vicepresidente de la Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales, el compañero concejal Omar Álvarez es el compañero presidente de la comisión. Y esta ordenanza justamente hemos venido construyendo hace algunos meses atrás, conjuntamente con la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales, con el arquitecto Felipe Manosalvas, con su equipo técnico y por supuesto con todos los miembros de la Comisión de Áreas Históricas. En esa comisión está, por ejemplo, además de Omar y mi persona en calidad de concejales, está el representante del INPC, del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, están representantes de la Academia, de las universidades de Cuenca, está el representante ciudadano, que es el arquitecto Gustavo Lloret, y además está también el presidente del consorcio de juntas parroquiales, y con esto entonces el área rural también está siendo representada en esta comisión. Es esta la comisión que hemos venido trabajando hace algunos meses atrás, como indico, justamente un proyecto de una reforma a aquellos artículos que hablan sobre el uso y ocupación del suelo, tanto en las áreas del centro histórico, en el Ejido, como también en Cristo Rey, que son justamente las áreas que abarcan áreas históricas y patrimoniales. Esta ordenanza o este proyecto de ordenanza está aprobada por la Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales
Y el día lunes justamente vamos a iniciar un proceso masivo de socialización, en donde por supuesto estarán participando los constructores, la Cámara de la Construcción, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, estarán todos los presidentes y vocales de las 21 parroquias rurales de nuestro cantón, porque obviamente, querida Gaby, lo que se trata es de tener todas las observaciones, todos los aportes técnicos, jurídicos, que se puedan ir realizando en este camino de socialización y ojalá en el cronograma propuesto por nosotros, quizás a mediados de abril podamos ya entregar esta ordenanza o este proyecto de reforma de la ordenanza para hablar con mayor propiedad al señor alcalde de la ciudad para que ojalá podamos resolver y conocer en primer debate lo más pronto posible en el Consejo Cantonal y luego, lógicamente, en segundo y definitivo debate. Dentro de este programa de socialización también está contemplado hacerlo con los habitantes, con los vecinos y vecinas del centro histórico, del ejido, de Cristo Rey, y con los compañeros y compañeras del Consejo Cantonal, como no puede ser de otra manera. Estimado Alfredo, muy buenos días, un gusto saludarte. Hemos visto realmente como constructores la importancia que demanda el poder contar con algunos elementos más claros. Se ha hecho reiterativo siempre en los espacios de la Cámara de la Construcción esa necesidad en torno a los marcos jurídicos, a la seguridad, que es importante, y a la claridad y los elementos que tienen que ver con la agilidad de los procesos. ¿Qué objetivos está persiguiendo ahorita la ordenanza, la reforma a la cual ustedes están planteando y que saldrá a socialización en los próximos días? Gracias, Esteban. Un gusto verte a los tiempos, aunque sea por este medio virtual, y un gusto saludarte. Sí, efectivamente, tú en tus primeras declaraciones fuiste absolutamente claro. Hay varias preocupaciones. La infraestructura que está subutilizada, la poca habitabilidad que hay en el centro histórico de la ciudad. A las 6:30, 7 de la noche, vemos que el centro está vacío y se torna más bien, o se puede tornar en un lugar más bien peligroso, y eso es lo que debemos evitar a toda costa. El tema de la conservación del patrimonio, querido Esteban, es el primer objetivo. Nosotros como representantes del Consejo Cantonal ante la Comisión de Áreas Históricas siempre hemos tendido hacia allá. No se diga el INPC, la academia, las universidades y más, que estamos dentro de la Comisión de Áreas Históricas. El primer objetivo es conservar el patrimonio de la ciudad, pero también aprovechar más el suelo de las áreas históricas y patrimoniales. En la densificación de la ciudad es algo necesario. Nosotros creemos que la ciudad no debe crecer desordenadamente de forma horizontal, que es lo que lamentablemente, y tú como exdirector de ordenamiento territorial, de planificación del municipio, sabes con absoluta claridad, sino más bien se puede tender a que el crecimiento se haga de manera vertical, siempre conservando el tema del paisaje urbano, siempre conservando el tema de las visuales, por ejemplo, y el tema del patrimonio. Pero necesitamos que el ordenamiento de la ciudad, que la ciudad crezca de manera ordenada. La habitabilidad en el centro histórico es una preocupación de nosotros, y con esta reforma vamos a poder incentivar para que los constructores, para quienes tengan proyectos de construcción, tanto en el centro histórico cuanto en el ejido y en Cristo Rey, puedan hacerlo con mayor facilidad. Yo creo que esta sí es una ordenanza verdaderamente de reactivación económica. Aquí nosotros no estamos proponiendo cobrar por mayor edificación. Aquí nosotros estamos dando facilidades a los constructores para que a su vez con sus proyectos den facilidades a la ciudadanía y obviamente se preocupen de los problemas de la ciudad. No estamos vendiendo soluciones, estamos brindando soluciones, porque a eso, eso es lo que le corresponde al GAD municipal de Cuenca. Estamos introduciendo algunos elementos innovadores, el tema de la quinta fachada, por ejemplo, que a lo mejor podemos
conversar más adelante. Los objetivos claros y concretos: conservar el patrimonio, mejorar el tema de la infraestructura que está hoy día subutilizada en algunos casos, y obviamente preocuparnos mucho en la habitabilidad del centro histórico y en la densificación del suelo. Doctor, también sería importante contarle a nuestro público que nos escucha, que nos sigue en redes, cómo se enfocará la nueva planificación y cuáles son esos cambios, los más importantes, que pretende implementarse en este nuevo plan del centro histórico, y también su articulación con el plan de uso y gestión del suelo conocido como PUGS. Así es, Gaby, todo está relacionado entre el PDOT, Plan de Ordenamiento Territorial, que hoy día estamos ya trabajando en varios talleres para la actualización. No es que no hay un plan de ordenamiento territorial, Esteban me va a corregir en el año, pero creo que la última actualización es de 2015 o 2016. Hoy día se está actualizando ese tema, y obviamente el plan de uso y gestión del suelo, que es el PUGS. ¿Cuáles son los principales cambios que estamos introduciendo con esta reforma? Hoy día la posibilidad de construir en áreas históricas y patrimoniales da un máximo de 3 pisos. Estamos con estas reformas estandarizando a todos a 4 pisos, es decir, pueden todos, vuelvo a decir, sin el pago de absolutamente ningún valor, llámese este pago como se llame, pueden hacer un piso más. Y adicionalmente, estimada Gaby, pueden subir en el tema del centro histórico hasta un máximo de 6 pisos, y en el área de Ejido hasta un máximo de 7 pisos. Pero claro, ¿cuándo se puede cumplir aquello? ¿Cuándo se puede construir 5 o 6 pisos en el centro histórico? ¿Y cuándo podemos hacer los 5, 6, 7 pisos en el Ejido? Cuando se cumplan las determinantes que están establecidas en esta reforma a la ordenanza y en los anexos que fueron trabajados por el IMPC y anexos que fueron trabajados por la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales. Nosotros no estamos dejando a la discrecionalidad ni tampoco a la parte administrativa del municipio para que ellos a veces aprueben 5 y otras veces 6. De ninguna manera. Aquí hay tablas que, repito, se van a poner para la socialización, para que justamente los arquitectos, los ingenieros, las personas que están en el día a día en este tema, que son técnicos y que tienen una formación extraordinaria en esto, nos puedan ir realizando los aportes. Entonces, en estas tablas podemos ver el lote mínimo, cuánto necesita el lote mínimo para poder subir a 4, 5, 6 pisos. A 4 no, realmente, porque 4 está estandarizado. Una vez que se apruebe esta reforma de la ordenanza, lo que esperamos que suceda en el mes de abril, mayo a más tardar, ya todos podrán hacer proyectos hasta de 4 pisos, pero incluso más allá de eso pueden hacer hasta 6 pisos en el centro histórico y hasta 7 pisos en el Ejido, siempre y cuando cumplan, por ejemplo, las determinantes que están establecidas en el artículo 55 de esta ordenanza, en el capítulo 3, y también en el artículo 33, que están claramente establecidas, por ejemplo, en el tema del lote mínimo de 400 metros o de 500 metros, podrán emplazarse edificaciones hasta de 5 pisos. La altura máxima de la edificación en metros podrá ser, en este caso de este ejemplo, que estoy poniendo, de 18 metros. Tenemos un frente mínimo necesario de 20 metros cuadrados, y un COS máximo, que es el COS, es el coeficiente de ocupación del suelo, de un máximo 50%. Obviamente los retiros frontales, laterales y posteriores estarán en 6, 4 y 5 metros respectivamente. Como ustedes ven entonces, Gaby, Esteban, están establecidas las determinantes que lo que van a tener que hacer los técnicos del GAP es ver si es que ese proyecto cumple con estas determinantes, y obviamente dar luz verde a estos proyectos que, reitero, van a hacer que se reactive la economía, que se genere empleo, de que exista más habitabilidad, por ejemplo, en el centro histórico de la ciudad. Doctor, antes de darle paso a Esteban, y perdón que interrumpa acá, pero creo que es válido hacer una consulta que nos llega vía
Facebook. Saludamos a las personas que se han conectado a través de esta transmisión en vivo. El arquitecto Fabián Mata, quien también hemos tenido en este programa y le mandamos un saludo, nos dice una consulta: ¿qué pasaría con la buhardilla? ¿Se sube de 3,5 pisos o 4, o de 3,5 pisos a 4,5 pisos? ¿No? Es una consulta sobre lo que hemos estado hablando acerca pues de esta cantidad de pisos que se permite hacer. También gracias a EGEPROL, que dice una esperada iniciativa. Esta propuesta hará más atractiva la intención de los cuencanos para que regresemos a vivir e invertir en nuestro centro histórico. Patricia Huiracocha nos dice: excelente opinión del arquitecto Esteban Orellana, que debe ser considerada por el GAF municipal de Cuenca. ¿Qué podemos responder, doctor, ante la pregunta del arquitecto Mata? Gracias, un saludo a Fabián. La pregunta es absolutamente pertinente. El tema de la buhardilla queda en las condiciones anteriores, es decir, si es que antes había cómo hacer 3 pisos y buhardilla, con esta reforma hay cómo hacer 4 pisos y buhardilla. Es decir, se subiría de 3,5 pisos con este tema de la buhardilla a 4,5 pisos, como bien indica Fabián. Yo creo que era una aclaración importante de hacerlo, es decir, se sube un piso y se estandariza a un piso más en todas las zonas que forman parte de áreas históricas y patrimoniales. Y obviamente aquí también algo importante, Gaby y Esteban, que hay que mencionar, es que se está dando la posibilidad de una mayor libertad en el diseño para todos los constructores. Por ejemplo, el tema de materiales, pero también conservando, por ejemplo, la teja, que es un tema patrimonial, es un tema que las casas de Cuenca, y más aún en el centro histórico, tiene y ha hecho incluso que merezcamos, entre otras razones, la categoría de ser patrimonio cultural de la humanidad. Pero, por ejemplo, está en el tema de los jardines verticales, el tema de los jardines horizontales, es decir, vamos a tener una ampliación en cuanto tiene que ver estos diseños que le van a hacer mucho más acogedor a todas estas zonas y a todas estas áreas que forman áreas históricas y patrimoniales dentro de nuestro cantón. Y por supuesto no están en esto marginados las cabeceras parroquiales, es decir, la parte de la cabecera parroquial de cada una de las 21 parroquias rurales de nuestro cantón. Acordémonos que el presidente del consorcio de juntas parroquiales forma parte de la comisión, y por eso también la socialización que se va a realizar este día lunes 29 de marzo se va a realizar con las 21 parroquias rurales, además de los colegios profesionales. Una vez más, Gaby, Esteban y queridos amigos y amigas, en la socialización vamos a estar absolutamente abiertos. Está por demás decir esto, pero vamos a estar absolutamente abiertos para recibir cualquier aporte, cualquier sugerencia que se quiera realizar en esta ordenanza, siempre y cuando se cumplan los objetivos: conservar el patrimonio, reactivar la economía, densificación del suelo, aprovechamiento mayor del suelo en las áreas históricas y patrimoniales, y por favor no vender soluciones, sino brindar soluciones a todos los constructores y a todos quienes tengan proyectos de construcción en estas zonas. Gracias, Alfredo. Muy, muy interesante, sin duda, la opción de densificar en términos de altura, a sabiendas de que uno de los problemas que se afronta es el costo de suelo, que ha hecho de que la viabilidad económica de los proyectos también se vea comprometida. Como decían los socios, es fundamental el hecho de poder tener un marco, unas alternativas que incentiven nuevamente esa dinamización económica que es importante, pero también es muy necesario conversar de que no siempre el incentivo ha sido, en este caso, el mejor camino. Hay también dificultades que se presentan frente a esta apertura. Hay muchas veces algunas intervenciones, ciertas intervenciones que se hacen que irrespetan o que pueden comprometer en realidad el valor patrimonial, los valores y esa protección que se hablaba de conservación fundamental. ¿Cómo se piensa también equilibrar quizás eso en términos de el control que debe existir de unas buenas intervenciones? Porque en muchas ocasiones los profesionales, las profesionales que tienen experiencia, que están calificadas, que han estudiado para
este tipo de intervenciones, ven muchas veces menoscabado su ámbito profesional por cuanto hay mucha improvisación. Quizás hay gente que se anima a veces únicamente a trabajar con personas, entre comillas, entendidas, que no hacen las cosas de buena manera y que ya lo vimos el año anterior, inclusive a pocos espacios o poca distancia, en el centro histórico mismo, se tiende a derrocar edificaciones o tiende a haber dificultades. ¿Qué cuerpo normativo existe o lo están pensando reformar para que tenga un mejor control, evitar ese irrespeto al patrimonio, estimado Alfredo? Esteban, lo que indicas es muy cierto. Todavía tenemos de aquellas personas que de una manera absolutamente irresponsable con la ciudad entera realizan este tipo de demoliciones para ponerse algún otro tipo de negocio o de equipamiento. Tenemos una normativa actual, tanto en ordenanzas cuanto en la ley de patrimonio y cultura, que nos dan pautas y nos establecen parámetros para poder actuar. Tanto es así, permítanme poner de ejemplo nada más lo ocurrido en la calle Hermano Miguel y Sucre, como tú indicas, Esteban, a 3 cuadras de la alcaldía de Cuenca. Se sufrió en el año 2019, no recuerdo el mes exacto, una afección, una agresión aleve al patrimonio de la ciudad, cuando destruyeron una casa patrimonial con la aspiración de hacer parqueadero público. Bueno, ese lote está hoy día sin ser parqueadero público, no se ha dado las facilidades para que el propietario de ese inmueble pueda alcanzar su objetivo luego de haber destruido un bien patrimonial, y no solamente que no se le ha dejado instalar el parqueadero, sino que está con un proceso penal. No solamente una multa, también está puesta una multa de cerca de $20,000, no estoy seguro en el monto, pero es una multa fuerte, y adicionalmente está soportando un proceso penal que ya pasó la fase de indagación previa e incluso de instrucción fiscal, y hoy día está llamado a juicio penal y obviamente esperando que se dé la audiencia ante un tribunal de garantías penales. Es decir, sí tenemos normativa para poder actuar, hemos venido actuando con mucha rigurosidad, con mucha firmeza. Aquí ojalá no tengamos que sancionar a nadie, pero si suceden este tipo de agresiones que son completamente irresponsables, por decirlo menos, el municipio tiene que actuar de acuerdo a la ley. Adicionalmente, estamos haciendo una reforma. En la actualidad, el Consejo Cantonal está conociendo ya en segundo debate una reforma al control del uso y ocupación del suelo para todo el Cantón Cuenca, y obviamente, gracias a la intervención del compañero Omar Álvarez y de quien les habla, incorporamos en esta ordenanza un capítulo entero para el tema de áreas históricas y patrimoniales. Asimismo, los técnicos de la dirección trabajaron de una manera muy ardua, muy responsable, y nos permitió que ya esté ingresado o insertado un capítulo de áreas históricas y patrimoniales en esta nueva normativa, y justamente ya los artículos de áreas históricas están aprobadas incluso en segundo y definitivo debate. Pero claro, al ser un solo cuerpo normativo, esta ordenanza reformatoria de control, estamos esperando que se cumpla con la aprobación de unos 20 artículos más o menos que están haciendo falta. Estamos teniendo talleres a propósito, porque es una ordenanza compleja, dicho sea de paso, y ojalá que en los próximos días, el próximo mes tal vez, tengamos ya aprobada esta normativa legal, que obviamente de la mano con esta reforma va a ser bastante interesante, sobre todo en lo que a nosotros nos compete, áreas históricas y patrimoniales. Doctor, ¿cuáles son los incentivos que se tiene desde la administración municipal para conservar estas edificaciones patrimoniales y también para incentivar su densificación? Estos nuevos diseños arquitectónicos que había hablado, el tema de la quinta fachada, Gaby, siempre hemos escuchado hablar, siempre hemos escuchado de la quinta fachada, es decir, la cubierta, el techo,
de las edificaciones, en lugar de que algunas estén con planchas de zinc, que si es que se ve desde el aire en un dron o más, se ve que realmente es algo no bonito ni atractivo para la ciudad. Lo que se puede hacer en estos espacios es permitir su uso con jardines horizontales, por ejemplo, con verdaderas cubiertas verdes, con estas quintas fachadas que van a ser beneficiosas para toda la ciudad. Esto de las quintas fachadas ya vamos a normar con esta normativa, es decir, ya no solamente vamos a hablar de la quinta fachada, sino ya va a estar normada, ya va a tener artículos con normativa propia que obviamente van a ser ventajosos para la ciudad. Un tema adicional y un tema muy interesante es aquellos lotes que tienen área libre y que son lotes patrimoniales. Me voy a explicar con un ejemplo. Tenemos un lote en el Ejido de 900 metros cuadrados y ahí está una casa patrimonial, una casa inventariada. La casa inventariada y patrimonial ocupan 250 metros cuadrados. Hoy día, lamentablemente, en todo ese lote de 900 metros no hay cómo intervenir, porque obviamente es considerado patrimonial. ¿Qué hemos hecho con esta reforma? A esa casa patrimonial darle toda la importancia del mundo, conservarla y hacerle más atractiva, siempre con la conservación del patrimonio, pero en el resto del terreno, es decir, en el caso del ejemplo, en los 600 o 650 metros que están más allá de los 250 que está ocupando la casa patrimonial, que haya cómo construir, que haya cómo hacer proyectos de construcción de vivienda, de locales comerciales, de oficinas, y obviamente siempre con un tema de unión entre la casa patrimonial y esta nueva edificación, con retiros que no pueden ser menores a 3 metros, y obviamente que también están establecidas acá, pero ya no le castigamos a todo el lote de terreno. Aquí estamos dando importancia a esa casa patrimonial porque le vamos a conservar indiscutiblemente aquella, pero adicionalmente estamos dando la posibilidad de que se hagan proyectos, de que se reactive la economía en ese mismo lote de terreno, y obviamente con una plaza de por medio, una plaza pública puede ser, y así entonces el aprovechamiento del suelo es ventajoso para todos, para los propietarios, para los usuarios, para la ciudadanía que quiera ir a visitar. Entonces nosotros creemos que sí hay cómo, con voluntad política, sí hay cómo hacer este tipo de reformas que van a aprovechar de mucho mejor manera el uso del suelo, la ocupación del suelo y siempre respetando el tema patrimonial. Es importantísimo, estimado Alfredo, de que haya esa voluntad política, sobre todo de la mano con un ámbito de construcción técnico, que es lo que garantizará precisamente esa conservación, de que se respeten esos entornos, de que haya también una posibilidad de que los propietarios precisamente no lo vean como históricamente ha sido, ¿no? Un castigo. Ya me pusieron ahí la edificación patrimonial y ahora no hay cómo hacer absolutamente nada, sino que se tiende a esa conservación activa, de que haya sobre todo una evolución. Creo que eso es fundamental y aspiramos de que en estos espacios que ustedes van a construir, también de socialización, podamos, como gremios, podamos también en los diferentes espacios que ha armado la Cámara de la Construcción, en las mesas técnicas, irnos sumando, ir aportando, comprendiendo de mejor manera. Eso es lo que siempre hace falta en nuestros espacios para que se pueda aplicar la normativa de mejor manera. Podríamos decir, Alfredo, de que ahorita, a criterio quizás de ustedes, la planificación de la ciudad está en un momento crítico, es decir, no está lo suficientemente sintonizada o desconectada con estos requerimientos, con esta realidad social, económica que está afrontando y que debe, en cambio, ya dar respuestas, debe empezar a dar un nuevo giro en torno a su visión. Absolutamente, Esteban, absolutamente. Yo creo que ha habido un crecimiento desordenado de la ciudad, no de ahora, sino desde hace algún tiempo atrás. Yo creo que es hora de no solamente preocuparnos, sino ocuparnos de dar soluciones. Esta es una de las soluciones. Esta ordenanza por lo menos
una solución en el tema de áreas históricas y patrimoniales, que las tantas veces repetidas zonas del centro histórico, de la avenida Loja, que es parte de áreas históricas y patrimoniales, del Ejido y Cristo Rey. Entonces, eso adicionalmente también se está haciendo con la actualización del PDOT y con la actualización o con la instauración del PUGS, del Plan de Uso y Gestión del Suelo en todo el Cantón Cuenca. Necesitamos un mayor aprovechamiento urbano, un mayor aprovechamiento del suelo. Necesitamos revisar, por ejemplo, el tema del lote mínimo en las áreas rurales, que ha sido un problema constante que el municipio y la ciudad ha venido arrastrando hace algún tiempo atrás y hasta la actualidad. Y claro, en el tema de centro histórico, que es lo que estamos tocando hoy día, es un tema que nos ha preocupado primero y luego nos hemos ocupado por algunos meses, reitero, con la intervención del director de áreas históricas, de los técnicos de áreas históricas, y claro, hemos tenido diferencias, pero hemos ido construyendo. El tema original era completamente diferente, el proyecto original era diferente al que tenemos ahora, porque esto ya pasó por la Comisión de Áreas Históricas, tuvimos el aporte de todos los que formamos parte de la comisión y hemos ido consensuando. Y así también van a haber otros nuevos aportes en la socialización, que dicho sea de paso, Esteban, te esperamos el día de mañana a las 3 de la tarde, tú como arquitecto, con toda la experiencia en el sector público y municipal que tienes, va a ser de mucha valía. María Cristina está convocada también, todos los amigos de la Cámara de la Construcción, además de los colegios profesionales. Alfredo, ha sido un diálogo excelente con usted. Quisiera solamente plantearle algunas preguntas rápidas, pues que nos han llegado a través de la transmisión de Facebook. Muchas personas nos han dejado sus comentarios y me parece pues interesante que podamos darles una respuesta a ellos, ¿no? Quiero saludar, por ejemplo, a Jenny Albuja, que dice: buenos días, felicitaciones a la Cámara de la Construcción por este excelente programa. Tengo una consulta para que se apruebe la ordenanza. Primero debería aprobarse el plan de ordenamiento y el plan de uso y gestión del suelo. ¿Ya está aprobado este plan?, nos pregunta. Francisco Cabrera dice a los organizadores y participantes que importante es avanzar hacia ciudades modernas y conservar el patrimonio cultural. Saludos, colegas, les dice. También María Eugenia Clavijo pregunta: esta ordenanza que propone frente a las edificaciones patrimoniales abandonadas, deterioradas, que representan un peligro. Nos dicen también, el centro histórico carece de espacios para la práctica de deporte, entrenamiento. ¿Qué política se propone para generar estos espacios dentro del centro histórico? Y finalmente, Robert Murillo, a quien también le mandamos un saludo, nos dice: buenos días, la reforma a la ordenanza propone un modelo de gestión, es decir, obtener recursos para apoyar a propietarios de edificaciones patrimoniales que no tienen recursos para restaurar y conservar estos bienes históricos. Nos dejan estas preguntitas, pues doctor, perdóneme que le haya enviado todas de una sola, es porque estamos como en la parte final, pero sería importante que le podamos dar una respuesta a nuestro público. Gracias, querida Gaby. Creo que hay interés en este cuerpo normativo y eso nos tranquiliza mucho. Creo que vamos a tener muy buenos aportes ahora en la socialización que vamos a empezar, reitero, el día lunes 29 de marzo y vamos a hacerlo hasta mediados de abril aproximadamente. No es necesario que el PDOT y el PUGS esté aprobado para poder aprobar esta reforma. De ninguna manera. Los lineamientos, estamos siguiendo a los lineamientos del PDOT y del PUGS, la densificación, el mayor aprovechamiento, el que no crezca la ciudad de manera desordenada, pero no es necesariamente una obligación, un requisito sine qua non, que primero esté el PDOT y el PUGS. Esto va a tomar un poco más de tiempo, es mucho más grande su ámbito de aplicación y su ámbito de acción, y por lo tanto esta reforma a esta ordenanza o a estas ordenanzas es absolutamente factible realizarlo antes de que se apruebe el PDOT, la actualización y el PUGS. En el tema de las casas abandonadas, por supuesto, estamos también en ese tema
claros que hay que conseguir más recursos para que el municipio pueda hacerse cargo. Acuérdense todo lo que se hizo en las casas patrimoniales, en la Casa de la Lira, en 5 o 6 casas en la calle de las Herrerías, en la casa frente a la iglesia del Cenáculo, que hoy día funciona una dependencia del municipio, el dispensario médico, para ser más concreto, las casas de Uriauri y Vázquez en la calle Tarqui y calle Larga de nuestra ciudad de Cuenca, atrás del mercado 10 de agosto, eso, todo lo que se ha hecho, la Casa del Arco en la avenida Loja, esas casas que se estaban cayendo y que hoy día son espacios hermosos para que todos los cuencanos puedan disfrutar y puedan visitar, se tiene que seguir haciendo con estas otras casas que todavía hay y que realmente se están destruyendo. Hay algunos propietarios que no tienen los recursos, ahí el municipio tiene que entrar con el tema de la expropiación y obviamente de forma inmediata se tiene que restaurar aquellas casas patrimoniales para la conservación y para el patrimonio de nuestra ciudad. Se necesitan fondos y esto ya también pasa un poco por el tema de la gestión administrativa. El modelo de gestión que Robert indica es absolutamente cierto. Por ejemplo, en estos predios que estamos mencionando, que la casa ocupa un porcentaje del predio y que el resto del predio está libre y que hoy día no hay cómo hacer absolutamente nada, es decir, hay un castigo, como decía Esteban, aunque no hay que verlo así, no hay que verlo que el tema patrimonial es un tema de castigo, es un tema de ciudad, es un tema que aporta muchísimo a toda la ciudad y a todos los cuencanos y cuencanas, pero ¿por qué razón el propietario por esos 250 metros o 300 metros ya no va a poder hacer nada en el resto del terreno? Por eso es que le vamos a permitir tener estos proyectos y eso va incluso a ayudar para que el mismo patrimonio se siga conservando y se siga embelleciendo. En el tema de las áreas deportivas, cierto es, el Parque de la Madre está dentro de las áreas históricas y patrimoniales, que es un muy bonito parque con área verde, con práctica deportiva, pero siempre habrá que trabajar en nuevos proyectos en este sentido. Todas las inquietudes de todas las personas van a ser muy bien recibidas, vamos a sistematizar todos los aportes que se hagan de parte de todos ustedes en estas socializaciones que van a existir y obviamente esperamos que entre todos podamos construir. Esto no se trata de tener protagonismos ni muchísimo menos, se trata de unir voluntades, de unir criterios, siempre pensando en el bienestar de Cuenca, siempre pensando en la conservación del patrimonio y obviamente en el tema de la reactivación económica y de la generación de empleo. Definitivamente un tema del que hay muchísimo que decir, pero pues el tiempo del programa se nos ha terminado. Quiero agradecerles mucho su presencia esta mañana, arquitecto Orellana, gracias por compartir su tiempo con nosotros, por todos sus aportes que ha dejado pues el día de hoy. Gracias, Gaby. Yo creo que para cerrar nada más, el compromiso a través de la presidenta de la Cámara, de este grupo que está siempre activo, muy interesado en estos temas, está presto a los espacios a través de los cuales la Cámara podría también impulsar ese proceso de socialización, Alfredo, y recibir las inquietudes, los aportes de los diferentes colegas, pensando en que al lado de esta construcción, de este incremento, de estas posibilidades de aprovechamiento, vayan también de la mano con una mejora en las condiciones ambientales, en los elementos que son importantes para un nuevo centro histórico y una mejor calidad de vida para los y las cuencanas. Muchísimas gracias, Gaby. Doctor Aguilar, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar pues compartiendo este tiempo con nosotros y también aclarando las dudas de nuestro público. Muchísimas gracias, Gaby, gracias, Esteban. Un placer haber compartido este espacio con ustedes, con todos quienes nos vieron y nos escucharon en este programa. Y una vez más, estamos a las órdenes siempre para estos proyectos en beneficio de la ciudad de Cuenca y siempre abiertos a observaciones, sugerencias, aportes que se quieran realizar. La idea que nosotros tenemos es que ojalá esta normativa pueda ser, luego de su socialización que iniciará este lunes,
puesta a consideración de los compañeros y compañeras del Consejo Cantonal a finales del mes de abril y en el mes de mayo tener esta normativa que ya forme parte del ordenamiento jurídico cantonal. Unámonos todos, pongamos nuestro granito de arena, arrimemos el hombro y obviamente pensemos en la conservación de patrimonio, pero también en la habitabilidad del centro histórico, en la generación de empleo, en la densificación y en el aprovechamiento del suelo. Muchas gracias, Gaby. Gracias a nuestros invitados de hoy, gracias también a nuestro público que se ha mantenido atento a este programa. Que tengan un excelente fin de semana y nos encontramos nuevamente el próximo sábado con más de Construye Cuenca. Construye Cuenca. Cierra la emisión de hoy. Ideas con visión de futuro. Construye Cuenca, un programa de la Cámara de la Construcción de Cuenca. Derechos Reservados 2019.